buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra prédica como cada sábado. El tema de hoy va a ser la aflicción del cristiano. Realmente, personalmente, yo pienso que en general todos ustedes en este tiempo de cuarentena han habido pues especialmente aflicción. Puede ser que muchos están pasando por muchas preocupaciones, falta de trabajo, inseguridad de qué es lo que va a pasar. Se puede tal vez extrañar el tipo de vida que uno llevaba antes de esta cuarentena. Son muchas cosas por las cuales en estos tiempos cada uno de nosotros está sufriendo, teniendo una aflicción de determinada manera. Entonces tenemos que aprender también sobre las aflicciones. Por eso el tema de hoy es la aflicción del cristiano, porque realmente no es nada extraño que en la vida cristiana se tengan aflicciones. De hecho, Dios permite esas aflicciones para irnos moldeando. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos estás dando para tener esta palabra. Te pedimos por todos nuestros jóvenes para que los fortalezcas, les ayudes a crecer en la fe, que nos ayudes a todos en estos momentos de diferentes dificultades por los que todos estamos pasando, para que tengamos más fortaleza, más confianza en ti, que todo este tiempo pase lo más pronto posible, también para que podamos regresar a las comuniones también de la manera pues más rápida que se pueda. Te pedimos, Padre, por la construcción de la iglesia, para que conforme a tu voluntad siga avanzando toda esta obra, Padre, para que se pueda terminar conforme a los planes que se tienen y ahí podamos volver a comenzar las comuniones. Te pedimos que nos ayudes en todo esto y que también nos apoyes, Padre, que nos des a todos los jóvenes mucha fuerza para pasar por todas las pruebas por las que puedan estar pasando en estos días. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar. La primera palabra que vamos a ver es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Vamos a leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como decíamos, en la vida cristiana todos tenemos muchas aflicciones. Realmente en esos tiempos de cuarentena que estamos en esta situación desde más o menos mediados de marzo hasta ahorita, y que todavía no se sabe hasta cuándo pues va a acabar, todos están pasando por diferentes tipos de aflicciones, por diferentes tipos de problemas. Pero hay que pensar, este tiempo que estamos pasando, todo está bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. Toda la situación que está pasando, realmente Dios también tiene control sobre todo esto. Y Él está permitiendo también todo este tiempo. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la razón, y tenemos que sacar lo mejor de este tiempo. Realmente es un tiempo en el cual todos nosotros podemos aprender realmente muchas cosas las cuales el Señor nos puede permitir. Y también hay que pensar que las aflicciones, como este tiempo, no van a durar para siempre. Tarde o temprano, en algún momento, se va a regresar, digamos, tal vez no inmediatamente a la normalidad como era antes, pero sí nos vamos a poder volver a reunir todos y vamos a volver a tomar cierto tipo de normalidad como era antes. Esto no va a durar para siempre. Dentro de pocos meses todo va a regresar, digamos, a cierta normalidad. Entonces podemos estar tranquilos de esto, y más bien
de todo este tiempo que hemos pasado, pues salir fortalecidos en la fe. Como dice aquí esta palabra nos compara, digamos, con el oro. Como ustedes bien saben, el oro en la naturaleza pues no existe en estado puro, está mezclado con otros minerales. ¿Cómo se obtiene el oro puro? El oro se pasa por fuego para que el oro se funda. Al fundirse se separa de las impurezas y entonces ya queda el oro puro separado de esto. El oro venimos haciendo nosotros. Dios permite que pasemos por fuego, es decir, por tribulaciones, por aflicciones, para irnos purificando, para irnos quitando esas impurezas que todavía tenemos. Realmente las aflicciones que nosotros tenemos en la vida cristiana es para ayudarnos también en el fortalecimiento de nuestra fe. Nosotros somos como este oro que se menciona aquí en estos versículos. Vamos a buscar ahora Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por medio de estas pruebas y aflicciones, Dios permite que nosotros tengamos, todo esto sirve para que Dios nos está moldeando, es decir, nos está haciendo crecer en la fe. Por medio de estas aflicciones, algunas cosas todavía que nosotros no tenemos o estamos haciendo incorrectamente, Dios nos está moldeando, nos está purificando como acabamos de ver. Y también, como dice aquí, por medio de las aflicciones hace crecer sobre todo nuestra paciencia. Realmente, ¿de qué manera la paciencia la podríamos nosotros o la podemos nosotros fortalecer? Solamente pasando problemas. Los que tienen una vida muy tranquila, sin preocupaciones ni nada, a la menor dificultad que tienen, rápidamente pierden la paciencia, porque la paciencia solamente puede ser entrenada, solamente puede ser fortalecida por medio de las aflicciones. También por eso es importante las tribulaciones, para ayudarnos a nosotros a tener paciencia y a saber esperar en el Señor, a tener paciencia en Él. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 20. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Vamos a leer. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, también muchas veces no solamente pasamos por sufrimientos o por aflicciones cuando nos portamos mal o cuando hacemos algo incorrectamente. Nosotros sabemos que viene la disciplina del Señor, pero no siempre las aflicciones vienen cuando hacemos algo incorrecto. También muchas veces pueden venir aflicciones cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, cuando nosotros estamos haciendo algo bueno. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo algo correcto y vienen las aflicciones, este sufrimiento nos puede parecer injusto. No lo entendemos, no entendemos el por qué, si estamos esforzándonos, por qué si estamos haciendo algo correcto, vienen aflicciones. Nosotros no podemos entenderlo realmente, pero el sufrimiento ciertamente nos parece injusto. Pero como dice aquí, nosotros tenemos que tener confianza en Dios y soportar. Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si haciendo lo bueno nosotros tenemos aflicciones, pero lo aceptamos, tenemos confianza en el Señor y lo soportamos, eso todavía tiene mayor valor que si tenemos aflicciones haciendo algo incorrecto. Realmente Dios permite las aflicciones, y las aflicciones, todas las aflicciones, las pruebas, como ya vimos la semana pasada, Dios las permite siempre para nuestro bien. Aunque no las entendamos, siempre tienen un propósito, y el propósito delante de Dios siempre es algo bueno, algo positivo para nosotros. Podemos ver, por ejemplo, algunas aflicciones, ¿verdad? Algunas aflicciones en el libro de Primera de Pedro en general. Primera de Pedro, que son 5 capítulos. El capítulo número 3 nos habla de ciertas aflicciones o pruebas que uno puede tener en su familia. El capítulo número 4 nos habla de pruebas o aflicciones que uno puede tener por predicar la palabra, es decir, tener persecuciones de parte de la gente del mundo. Esas también son muchas aflicciones, y esto nos explica en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos habla de todos los padecimientos que podemos tener por parte de Satanás. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que Satanás está ahí. Satanás está continuamente buscando aprovechar los momentos en los cuales nosotros dudamos, o nuestro corazón se enfría un poquito, o medio tropezamos en la fe. Satanás está listo para saltar sobre nosotros y destrozar nuestra fe. Vamos a buscar justamente a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Yo se los leo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás realmente nos molesta en la vida cristiana. Siempre está buscando ese momento adecuado. Si algo tiene Satanás, digamos que de bueno, digamos, es que Satanás es muy astuto y también tiene mucha paciencia. Él puede esperar el momento justo para atacarnos. Él puede estar como ese león rugiente. Un león, por ejemplo, cuando está cazando, se acerca poco a poco sin hacer nada de ruido. Está buscando cazar a la presa y tiene mucha paciencia para cazar a la presa. Así es Satanás. Satanás tiene mucha paciencia y está esperando el momento justo en el cual nosotros tropezamos o dudamos, o tenemos alguna queja en nuestro corazón, o nos enfriamos tantito, o cae nuestra fe. En el momento justo en el cual Satanás se da cuenta que puede hacernos daño, que puede dañar nuestra vida cristiana, en ese momento es cuando ataca. Como por eso dice aquí que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros entonces, si estamos alejados de la palabra, si no estamos haciendo las comuniones, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos viendo los videos que se nos están mandando en estos tiempos, la fe automáticamente se debilita, automáticamente se enfría. Por eso continuamente se les ha estado pidiendo que no dejen de leer, que si pueden incluso lean más de la cuenta, que no dejen de ver las prédicas en video, porque realmente esto es necesario. Si en estos tiempos en los cuales no nos podemos reunir, tener comuniones de manera normal como veníamos haciendo, si encima de eso no leemos y no vemos las prédicas en video, en automático nuestro corazón se va a enfriar, y entonces vamos a nosotros estar expuestos ante los ataques de Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener, justamente en estos tiempos de aflicciones, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón, realmente pensar, refugiarnos en la palabra de Dios y no dejar de ver los videos.
porque Satanás no va a dejar pasar la oportunidad. Si nosotros le ofrecemos, si nosotros nos exponemos a un ataque, ténganlo por seguro que Satanás no va a dejar pasar la oportunidad de atacarnos. En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de muchos que pasaron diversos tipos de aflicciones, pero que siempre tuvieron la confianza en el Señor, y por esta confianza en el Señor podían soportar, pese a que estuvieron realmente, pasaron por aflicciones, pero ellos permanecieron firmes. Por ejemplo, Abraham pasó una gran aflicción cuando él tuvo que echar a Ismael de su casa. Realmente Abraham sí amaba a Ismael, era su hijo, pero por todos los problemas que venía pasando en su casa, Abraham tuvo que echar a Ismael, y eso seguramente le ocasionó también muchas aflicciones en su corazón a Abraham. También, por ejemplo, Isaac y Rebeca, dice la palabra que tuvieron mucha amargura en su corazón por las parejas que tenía Esaú, que no eran de su pueblo. Ellos sufrieron mucho por todas estas cosas que hacía Esaú. Dice la palabra que ellos tuvieron amargura en su corazón. Entonces realmente las aflicciones, hasta ellos mismos que son nuestros, digamos, nuestros padres en la fe, que son los patriarcas, también pasaron por estas aflicciones, por esas amarguras en el corazón. Nosotros, por supuesto, también pasamos por aflicciones, también pasamos por amarguras, pero así como ellos las superaron por su fe y por confianza en el Señor, nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza en el Señor para poder salir adelante. Vamos a buscar Salmos, capítulo 13, versículo 2. Salmos, capítulo 13, versículo 2. Salmos 13, 2. Salmos 13, 2. Yo se los leo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Se tiene tristeza en el corazón cada día, pero Dios nos da la fuerza para poder soportar, nos da los medios para poder superar esas pruebas. Hay que recordar que Dios nos está moldeando. Esta palabra de Salmos 13:2 la escribió el rey David. Realmente el rey David también tenía tristezas en su corazón, siendo que era alguien que tenía tanta fortaleza, que tenía una fe tan fuerte en el Señor. También pasaba por estas tristezas, también pasaba por estas congojas en su corazón, también su corazón pasaba por aflicciones y por amarguras. Pero realmente David tenía confianza en el Señor, y su fortaleza era el Señor. Gracias a esta confianza, en saber esperar en el Señor, en tener paciencia para esperar la respuesta del Señor, es que el rey David pudo soportar. Por eso la Biblia también nos da estos ejemplos. Nos da el ejemplo del rey David, que tuvo muchas aflicciones, pero pudo salir adelante. Nosotros tenemos que aprender de esto para tener esta fortaleza y poder también salir adelante. Busquemos Salmos capítulo 25, versículo 17. Salmos capítulo 25, versículo 17. Yo se los leo. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Como vemos, el rey David tenía estas angustias en su corazón, tenía congojas. Pero estas aflicciones, estas tristezas que el rey David tenía en su corazón, sirvió también para que el rey David se diera cuenta de que el rey David era alguien, digamos, que tenía poder. Era un rey, tenía dinero, era muy buen soldado,
Fue un tiempo en el cual Dios le ayudó a Israel a ganar muchas batallas. Pero sin embargo, nosotros sabemos la historia del rey David. El rey David tuvo muchas persecuciones de parte de Saúl. Muchísimas veces su vida estuvo en peligro. Y realmente el rey David, él se sentía completamente inseguro. Él, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, no hubiera podido lograr nada de lo que al final pudo lograr. Todo lo que el rey David pudo hacer fue porque Dios le dio la fortaleza para hacerlo. Y esto el rey David lo supo. Por eso el rey David no tenía confianza en sí mismo. Él decía, solamente cada vez que tenía que tomar una decisión, le oraba a Dios pidiéndole que le ayudara a elegir correctamente. Cada vez que tenía una duda, le preguntaba al Señor. Porque las aflicciones le hicieron ver al rey David que no podía confiar en sí mismo, que él no tenía las fuerzas para salir adelante. El único que le podía ayudar a salir de las aflicciones era Dios. Pero tenía que tener paciencia y tenía que saber esperar las respuestas o las acciones del Señor. Por eso también nosotros tenemos que aprender de esta manera. Tenemos que aprender que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos siempre la ayuda del Señor. Las aflicciones el Señor las manda para que nosotros nos demos cuenta de esto, que necesitamos de su ayuda y que necesitamos orar a Él. Las aflicciones sirven también para que nosotros nos hagamos personas que oremos mucho a Dios, que depositemos su confianza en Él. Busquemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay que recordar, hermanos, que las aflicciones también son momentáneas, no duran para siempre. Nos tenemos que gozar siempre en el Señor, porque realmente, por ejemplo, esta aflicción por la cual ahorita estamos pasando, dura un poco de tiempo. Tarde o temprano pasarán, no sé, otros tal vez 2, 3 meses, pero tarde o temprano vamos a poder volvernos a juntar con cierto tipo de normalidad de nuevo en la iglesia. Esa aflicción no va a durar para siempre. Más bien por medio de esa aflicción ese tiempo que Dios ha permitido tener de esta cuarentena, nosotros tenemos que salir pulidos como oro, tenemos que salir con una fe fortalecida. Hay muchos, por ejemplo, que a lo mejor antes de que llegara la cuarentena, tenían tal vez algún pesar, es decir, tenían pesar de ir a la iglesia, ya tenían flojera de las comuniones, tenían flojera de los retiros y todo esto. Y ahorita que de plano no nos podemos congregar, puede haber ese anhelo en el corazón de que ahora sí que cuando sucede muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos algo, no lo sabemos valorar, pero cuando lo perdemos, es cuando nos damos cuenta realmente de lo que teníamos y en su momento no lo valoráramos. Sucede así también realmente. Hay muchos que, por ejemplo, a lo mejor no valoraban las comuniones, no valoraban los seminarios en vivo, no valoraban los retiros, pero ahorita que de plano no los podemos tener y no hay noticias de cuándo se puedan reanudar, digamos, de manera normal, que es cuando nosotros añoramos volver a tener esas comuniones, añoramos volver a tener comunión con los hermanos. Entonces, realmente ese tiempo Dios lo está permitiendo para que valoremos realmente el valor que tiene la iglesia en nuestras vidas. Nosotros tenemos que meditar por esto en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en mi corazón. Realmente cada uno de ustedes medita en su corazón. En estos tiempos de cuarentena que no nos hemos podido congregar, ¿están más cómodos sin congregarse o no hay ni siquiera, aunque sea pequeño, un deseo de volver a congregarnos, de volver a ver a nuestros hermanos? Hay que meditar en nuestro corazón si realmente extrañamos las comuniones o no. Si es el caso de, por ejemplo, de que no extrañamos esas comuniones, tenemos que meditar cuál es la razón.
cuál es ese estorbo que hay en mi corazón, qué es lo que está pasando conmigo, y orarle a Dios para que me ayude a quitar ese estorbo de mi corazón, ayudarme a quitar esa aflicción que puede ser que haya en mi corazón, que también esté haciendo que mi corazón se esté enfriando. Cada uno de ustedes, hermanos, puede meditar en su corazón y puede saber exactamente el por qué se está enfriando, o por qué desde antes que sucediera la pandemia, por qué su corazón está o estaba frío. Ustedes mediten en su palabra. Tenemos ahorita esta cuarentena, es un tiempo en el cual nosotros podemos meditar, podemos recordar la palabra. Recuerden el día de su salvación, recuerden esos momentos en los cuales tenían ese fuego, esa pasión en su corazón, y mediten el por qué tal vez este fuego se ha enfriado. Y además de meditar, pídanle a Dios para que esa pasión, ese fuego en el corazón se recupere. Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que meditar. ¿Qué fue lo que nosotros dejamos de hacer, o qué fue lo que nosotros dejamos de estar meditando, o a lo mejor hicimos que fuéramos perdiendo este gozo? Por eso es un tiempo en el cual cada uno de ustedes puede meditar todo esto en base a la palabra, puede meditar en su vida cristiana y darse cuenta en las cosas que ha estado haciendo mal en su vida cristiana. Y ahora sí, si ustedes se dan cuenta de cosas que están haciendo incorrectas, es el momento de que tomen ustedes la decisión y las dejen de hacer. En algún momento la cuarentena se va a terminar y vamos a regresar de nuevo a la iglesia, pero ahora sí, que regresemos más fortalecidos que como era antes, y regresemos dándole el valor que se merece la iglesia. Realmente las comuniones, el ver a los hermanos, el compartir la palabra, el ser partícipes de compartir el evangelio, es lo más valioso que nosotros como salvos podemos hacer. Es lo que más también nos puede dar felicidad. Busquemos Salmos capítulo 118. Salmos capítulo 118, versículos 23 al 24. Salmos capítulo 118, versículos 23 al 24. Vamos a leer. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Dios permite estas aflicciones que tenemos cada día. Dios tiene el control de todo. Este día también fue creación de Dios. Todos estos días y los que están por venir durante esta cuarentena, también Dios los permite. Dios hace estos días. Y como ya vimos, las aflicciones también son momentáneas, no van a durar para siempre. Entonces, esto que Dios nos está permitiendo experimentar a cada uno de nosotros de manera independiente durante este tiempo de cuarentena, es un tiempo en el cual puede ser de mucho provecho para cada uno de ustedes. Mediten su corazón. ¿Qué es lo que puede ser que algo les esté estorbando en el corazón? Mediten qué puede ser, porque muchas veces puede ser que nosotros ni siquiera entendamos el por qué o qué es lo que tiene mi corazón. Pero ahorita es el momento de que nosotros meditemos qué puede ser eso que me está estorbando, y pedirle a Dios que por favor lo quite de mi corazón. Entonces realmente este tiempo de cuarentena puede ser más bien un momento muy valioso, muy positivo, en el cual cada uno de nosotros puede salir fortalecido en la fe y regresar con más fuerza que antes a la iglesia cuando podamos volver a reunirnos. Busquemos Salmos capítulo 35. Salmos 35, versículo 9. Salmos 35, 9. Yo se los leo. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Solamente por medio de la salvación, solamente los salvos
nos podemos gozar pese a las aflicciones. ¿Por qué? La gente que no es salva no tiene esperanzas realmente. Su esperanza está en este mundo. Y cuando viene una aflicción, realmente no saben qué hacer. Pero nosotros que somos salvos tenemos la esperanza en el Señor. Y sabemos que las aflicciones tarde o temprano van a acabar. Y aún así sabemos que las aflicciones Dios las permite para mejorarnos también. Es decir, podemos sacar cosas buenas, cosas positivas de las aflicciones y de los problemas. Entonces nos podemos nosotros gozar pese a que estemos pasando por aflicciones. Busquemos Isaías capítulo 65, versículo 10. Isaías capítulo 61. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. Vamos a leer. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por eso nosotros nos podemos salvar nos podemos gozar en nuestra salvación. Nuestra salvación es lo más valioso de todo el mundo. Si me dieran todas las cosas del mundo, todas las riquezas del mundo a cambio de mi salvación, no se debe de cambiar por nada. La salvación es lo más importante que nosotros podemos tener, es lo más importante que todo el mundo. Nosotros al ser salvos, al tener lo más valioso que una persona puede tener en este mundo, todo lo demás ahora sí que se nos puede resbalar. Por eso el que es salvo puede soportar perfectamente las aflicciones y las tribulaciones, porque ya tenemos lo más importante, lo más valioso, que es nuestra salvación. Busquemos, último versículo, Salmos capítulo 4, versículo 7. Salmos capítulo 4, versículo 7. Salmos 4, 7. Vamos a leer juntos. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Realmente Dios es el que nos da alegría en nuestro corazón. Gracias a nuestra salvación, nosotros podemos tener este gozo, pese a todas las aflicciones que puedan haber. Aun cuando hayan cosas que nosotros no podamos entender, aun cuando hayan cosas que a lo mejor nos pueden parecer injustas o que no podamos nosotros comprender correctamente, sin embargo, por medio de la salvación, ya la salvación es lo más importante, lo más valioso que podemos tener. Esta salvación, nuestra común salvación que todos nosotros tenemos, es lo que da esta alegría a mi corazón. Entonces, hermanos, tenemos este gozo, esta alegría, esta aflicción momentánea, pronto pasará. Y entonces, hermanos, mediten ustedes en su corazón sobre su vida cristiana, antes de entrar en la cuarentena, cómo estaba su vida cristiana, en estos momentos de la cuarentena, cómo está su vida cristiana, y procuremos orarle a Dios y procuremos que una vez que regresemos en su momento a tener comuniones en nuestra iglesia, regresar más fortalecidos en la fe que a inicios de esta cuarentena. Es un tiempo en el cual nosotros podemos sacarle mucho provecho y cosas muy positivas. Entonces, hermanos, mediten en su corazón y échenle ganas. Ahora sí que nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que confiar siempre en el Señor. Y bueno, hermanos, entonces vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido para estudiar en tu palabra, para meditar en ella. Ayúdanos, Padre, para estar seguros, para poder meditar. Ayuda a todos los hermanos pues, que están pasando por, pueden ser que tengan su corazón enfriado, puede ser que les esté faltando pasión, puede ser que ni siquiera ellos mismos sepan por qué están pasando por diversos problemas o por qué no están con ganas o con cierto desánimo.
Te pedimos, Padre, que ayudes a todos para meditar, para saber exactamente qué es lo que se está haciendo mal y que nos des fuerzas para salir de este momento, que nos ayudes para, como dice la palabra, para salir fortalecidos por este tiempo de aflicción, este tiempo de dificultades por las que estamos pasando, que todos los hermanos salgan fortalecidos de este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos y ayudes a nuestros jóvenes para que les ayudes a fortalecerse y les ayudes a estar más firmes y con más confianza en ti. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.